un web a fin de que ustedes tengan en cuenta a la hora de redacción de su ensayo académico, ¿ya? Solamente decirles que ese documento les va a ayudar a tener en cuenta cómo redactar su ensayo y nos explica qué es redacción, su concepto, características y sus fases. Entonces, solamente indicarles que según este documento de Alfredo Salazar Duque, nos dice que el que escribe claro, ¿no?, es quien piensa claro. Y es todo un proceso de aprendizaje, es decir, aprender a aprender. Pasa por un ejercicio de construcción de ideas y pensamientos como requisito indispensable para luego comunicarlos verbalmente o por escrito. Es decir, que acá en ese documento ustedes van a expresar, ¿no? Construyen sus ideas para luego estas ideas comunicarlas, en este caso puede ser verbalmente o por escrito. ¿Y qué significa esto? Esto significa que uno tiene que expresarse con originalidad y además se requiere organizar el pensamiento. Es decir, que acá cuando nosotros les hemos dado una estructura de ensayo, ahí nosotros tenemos que poner en orden los datos que se desea manejar en la presentación oral o escrita de un tema en específico que ustedes están van a explicar, ¿no? Escribe claro, dice este autor, quien piensa claro. Y este es el punto de partida de todas nuestras propuestas académicas en el campo de la comunicación escrita. Entonces, esta visión de aprendizaje y de la comunicación es válida en el proceso de formación profesional en cualquier área del saber científico, tecnológico o humanístico. Entonces, ¿por qué? Porque interesa enfatizar su pertinencia y su atención imprescindible en el proceso formativo de ustedes como profesionales en el campo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias médicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que expresar cuando se hace investigación, ¿qué hace? Se expresa sus pensamientos, sus ideas y luego se transmiten verbalmente o por escrito. Seguramente en algún momento ustedes tienen alguna investigación médica, esa investigación van a tener que explicarla verbalmente o por escrito, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un tema sobre el tema de una investigación sobre las medicinas, el uso de las medicinas para la cura del COVID, ¿no? Entonces, acá hay investigaciones y entonces estas investigaciones las tiene que explicar, o sea, ya sea verbalmente o por escrito. Entonces, y esto nos lleva al concepto de redacción. Redactar, observa Hilda Basulto, es una actividad comunicativa de primer orden que implica un estado cultural avanzado de quien la ejercita. Y es un proceso de construcción de productos escritos. Y acá, por eso nosotros estamos interesados en que ustedes escriban, redacten y luego expliquen su ensayo. ¿Por qué? Porque su aprendizaje y su práctica demandan un cuidadoso proceso de elaboración, ¿ya?, de su materia prima, el pensamiento y su forma de expresión o presentación por medio de los textos escritos. ¿Y cuáles son las características de una buena redacción? Claridad, ¿ya? Es decir, que una buena redacción tiene que ser clara, ¿ya? Los que escriben tienen que escribir con claridad para que el público que va a leerlos o los va a escuchar entienda lo que ustedes quieren explicar.
¿ya? Y esto que exige claridad en las ideas, transparencia expositiva. Es decir, como acá indica este autor, Gonzalo Martín Vivaldi, visión clara de los hechos o de las ideas y exposición neta y tersa de los mismos. Otra característica es la concisión, ¿ya? Consiste en decir lo más en lo menos, es decir, ahorrar palabras y evitar lo innecesario. Y además, otra sobre esta cualidad de una buena redacción, Martín Vivaldi anota que solo debemos emplear aquellas palabras que sean absolutamente precisas para expresar lo que queremos decir. Es decir, ser concisos. Es decir, ser conciso no quiere decir lacónico, sino denso. Estilo denso es aquel en que cada línea, cada palabra o cada frase están escritas de sentido, ¿no? Otra característica es la sencillez. La sencillez que consiste en emplear palabras de uso común, ¿ya? Es una tercera cualidad de una buena redacción. Es decir, Martín Vivaldi afirma que la sencillez no quiere decir vulgaridad, ¿ya? Ser sencillo es huir de lo enredado, de lo artificioso, de lo complicado. En suma, es ser natural, es decir, naturalmente lo natural. Es decir, sencillo es aquel escritor que utiliza palabras de fácil comprensión, ¿ya? Y natural, quien al escribir se sirve de su propio vocabulario y su habitual modo expresivo. Es otra característica de la redacción. ¿Y cuáles son las fases o momentos de la redacción? Acá nosotros hemos tomado como fases la planeación o preescritura. Ya, así como, por ejemplo, en el proceso de investigación iniciamos nuestra investigación con el planteamiento de un problema y que esto consiste en revisar cuidadosamente las fuentes de información. El proceso de redacción también comienza ¿con qué? Con la lectura de aquellos materiales que nos van a brindar datos. Por ejemplo, que ustedes han elegido su tema y luego tienen que empezar a buscar información, ¿no? Ideas y pensamientos que desean plasmar en sus escritos. Luego, hay un autor, Armando Zubizarreta, en su didáctica obra La aventura del trabajo intelectual, cómo estudiar e investigar, en el capítulo 19, que aborda el tema bajo el título La composición y la redacción. El trabajo científico plantea que es una construcción unitaria cuyos elementos se conjugan de tal modo que todos se apoyan en la armadura general al tiempo que sirven a dicha estructura. Entonces, esa construcción supone un estrecho vínculo y servicio entre las partes relacionadas, ¿ya? Es decir, que esta idea nos remite a la ordenación y jerarquización a donde, por ejemplo, habíamos llegado en la anterior fase, ¿ya? Y esto ¿dónde se expresa? En el índice o esquema del escrito. ¿Para qué nos sirve un índice o un esquema del escrito? Para guiar al lector
¿ya? El redactor irá dando a conocer los pasos sucesivos de su exposición. Y es entonces cuando surge su significado e importancia y la introducción del escrito. Ya, entonces, y en ella se responde a un discurso claro, conciso, como habíamos mencionado anteriormente, sencillo y por lo tanto contundente, y se remite a 4 interrogantes fundamentales que van a investigar cuál es el problema, el tema, el objeto, asunto, materia o cuestión que les interese estudiar. Otra interrogante que se plantea el investigador es por qué les interesa investigar este problema, cuáles son las causas, razones, motivos, orígenes de su interés por analizar el asunto, ¿ya? Y en términos metodológicos, esto les va a ayudar a justificar el estudio. Luego, otra interrogante que se plantean es, ¿para qué voy a estudiar este problema? Es decir, les va a remitir el objetivo, fines, propósitos, alcances y metas de su investigación. Y luego, ¿cómo va a estudiar o a presentar el problema? Y este es un asunto central de su introducción desde el punto de vista metodológico. Y en el cuerpo de su trabajo, ahí ustedes van a explicar el desarrollo puntual de cada una de las ramas, ¿no?, de las ideas que resultan de su ejercicio de planeación. Entonces, ya habíamos dicho en la sesión anterior que empieza su ensayo con una introducción, luego ya el desarrollo, una conclusión, y la bibliografía. Entonces, habíamos mencionado anteriormente también que para escribir, para empezar a redactar, tienen que primero hacer una revisión de lecturas. Y acá, como siguiente punto, van a tener que hacer una revisión o posescritura, ¿ya? ¿Por qué? Para corregir, ¿no?, algunas cosas que de repente ustedes consideran necesarias. Hay que revisar sus escritos antes de publicarlos o enviarlos. Muy bien, entonces, como conclusión, podríamos decir que un texto claro, sencillo y conciso será el reflejo del conocimiento del tema y del uso adecuado del idioma por parte de quien lo escribe. Muy bien, alumnos. Entonces, esto es un documento. Sí, para la siguiente sesión voy a compartir con ustedes el formato APA, sexta edición, para darle los lineamientos, cómo se va a redactar, es decir, cuáles son las normas que se van a tener en cuenta a la hora de redactar su ensayo, por ejemplo, como la margen de los espacios, ¿no?, cómo redactar una cita si es que la van a consignar en su ensayo, a tener en cuenta, aspectos generales a tener en cuenta a la hora de redacción. Y en la siguiente sesión quisiera que ustedes también ya me vayan presentando una estructura de un primer borrador de la estructura de su ensayo.
Ya, alumnos. Sí, tarde. Una consulta. ¿Para Sí. mañana nos va a presentar el formato de APA o para la próxima semana? Esto para mañana les voy a presentar este mismo documento a los que no han podido estar hoy día. Si es que alguno quisiera mañana, presente los que no están hoy día, porque hay algunos que no pueden estar hoy día. Y la próxima semana les voy a presentar el formato APA y ahí también ustedes me van a presentar un pequeño, un primer esto, documento donde van a expresar su estructura de ensayo con su tema y una pequeña presentación. No es obligatorio, es decir, los que desean ir avanzando, ya esto me lo van presentando conforme van avanzando. El que avance me lo presenta. La idea es esto, ir monitoreando para que al final, porque, ya, y la próxima semana también vamos a tener que decidir para qué fecha vamos a presentar este ensayo. A partir de la próxima. Ya, doctora, está bien. ¿Ya, Gracias. alumnos? Ya, entonces esto, por lo demás, ya mañana con los que están vamos a compartir este documento y la próxima el formato, cómo se va a presentar y ahí una pequeña estructura que ustedes, el que avance, me la va a presentar y luego ya decidimos la próxima semana para qué fecha se va a presentar este ensayo. ¿Les parece? Sí, doctora, está bien. Ya está bien. Me dan unos minutitos para anotar quiénes han estado hoy día en esta tutoría.
Ya, muy bien, alumnos. Entonces, los que no han estado hoy día, mañana, si se pudieran conectar. Ya, alumnos, entonces muchísimas gracias por esta disponibilidad para reunirnos y nos encontramos en la clase el día viernes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tengan todos ustedes muy buenas tardes y cuídense mucho. Gracias, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, alumnas y alumnos. Muy buenas tardes. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta el viernes. Ya, alumna Tocto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.